vivo. Conversaciones más allá de la contingencia. En esta ocasión conversamos con Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, con el tema Crisis y desigualdad en educación. Miércoles 12 de agosto, 10ª entrega de Resumen en vivo por el canal de Facebook de Resumen, como también en formato Instagram, que estamos estrenando esta transmisión online. Saludamos a todas las personas que se están uniendo, como también a las personas que han escuchado las 9 ediciones anteriores. Diferentes temas hemos discutido en este espacio, que repetimos todos los miércoles a las 7 de la tarde. En esta instancia, un tema súper importante a criterio de la población, lo que ha estado marcando la agenda pública desde hace décadas, pero sobre todo con esto último de la pandemia: crisis y desigualdad en la educación chilena. Para eso nos está acompañando Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas. Mario, un gusto. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Javier. Saludos a todas, a todos donde se encuentren escuchando y viendo el programa. Perfecto. Estamos conversando con Mario sobre crisis y desigualdad en la educación. Recordamos a la gente que se está conectando que puede dejar su comentario o reflexión sobre el tema, lo que vamos a estar discutiendo en la caja de comentarios, como también en la transmisión que se está realizando por Instagram, y vamos a esforzarnos para poder conducirla y complementarla con estas opiniones o estas interpretaciones que nos puede presentar Mario. Recordamos también a la gente que esta transmisión va a quedar inmediatamente en la página de Facebook de Resumen, como también va a ser subida en Instagram TV, en YouTube y en algunos días en formato podcast a Spotify. Así que invitamos a todas y todas a escuchar las ediciones anteriores y que se quede para conversar con nosotros sobre educación a través de la crisis y la desigualdad que estamos viviendo. Mario, para comenzar, ¿a qué escenario se enfrentaba, como para introducirnos al tema de lleno, a qué escenario se enfrentaba la educación en Chile previo a la pandemia de la COVID-19? Estamos claros que la COVID-19 ha venido a trastocar diferentes esferas, por así decirlo, de la sociedad, pero antes de entrarnos en el tema específico de la COVID, previo a eso, ¿qué elementos usted o tú rescatas sobre que marcaban el escenario educativo en el país? Bueno, hay varias cosas. Como tú decías, hay que tener en cuenta que nosotros venimos de un ciclo más o menos de los últimos 14 años, si nos ponemos como un hito el año 2006, en el cual ha habido el tema de la educación es un tema muy álgido, es un tema que ha tenido mucho debate. Y por supuesto, en el escenario del 18 de octubre, que vino a ser como una especie de acumulación histórica respecto de las movilizaciones, respecto a las luchas que se habían venido dando, la educación apareció como un hito central, como un hito fundamental. Y especialmente porque hay que tener en cuenta que lo que nosotros hoy día teníamos era que la educación había sido el primer paso en el cambio constitucional que se había ido generando después de dictadura. Para no ir más lejos, hay que recordar que recién al final del gobierno de la presidenta Bachelet, en el año 2010, se deroga lo que es la Ley Orgánica Constitucional de Educación y se crea la nueva ley, y que en esa ley el acuerdo, justamente en muchos aspectos, el movimiento social, las organizaciones sociales quedaron muy descontentas porque, por ejemplo, el año 2010 todavía se legitimó el lucro, ¿tá? Todavía seguía validado el lucro en el nivel de la educación secundaria, en el nivel de educación primaria. Eso tuvo que venir el 2011 para que pudiera haber un avance, un salto un poco más allá. Pero en un principio el conflicto era justamente el hecho de que el sistema no había podido ser cambiado bajo la lógica de lo que eran las transformaciones constitucionales previas. Y por supuesto nos encontrábamos con una situación donde es que la acción política de la ACES el año 2020, justamente a final del año 2020, inicio del 2019, inicio del 2020, fue muy significativa al impugnar justamente la PSU. Fue uno de los hitos que yo considero relevantes respecto de lo que ocurre en el contexto de lo que es la movilización social, porque la PSU era vista por los estudiantes secundarios que salían del colegio, que salían del liceo, como uno de los instrumentos justamente más segregadores que existían a nivel de la educación en el sistema escolar. En ese sentido, esta impugnación había hecho tambalear, se terminó la PSU, lo que tenemos nosotros es la famosa prueba de transición, que reduce los porcentajes también de participación de lo que es la PSU en el resultado final. Se valora mucho más, e incluso algunas universidades pueden llegar a
tener solo un 30% de evaluación de lo que es la prueba de transición y el 70% restante dedicarlo a las notas de enseñanza media, al ranking, etcétera. Entonces, habían hitos que tenían que ver con que la desigualdad efectivamente no ha cambiado tan significativamente porque las políticas parece que no han logrado igualar todavía adecuadamente la cancha. Hay cuestiones que están en proceso, por supuesto, los servicios locales de educación, que en la región metropolitana solamente tenemos 2 todavía instalados, etcétera. Habían situaciones que tenían que ver con peleas que se estaban dando, que era, por ejemplo, en educación preescolar, donde es que el gobierno estaba empecinado justamente en sacar lo que era la sala Gula Universal, que era una forma justamente de llevar lo que era el sistema de subsidio que existe en la educación media y básica a lo que era la educación preescolar. Y por supuesto a nivel universitario teníamos situaciones muy graves, como puede ser el hecho de que hoy día veíamos una cantidad importante de estudiantes que eran deudores del CAE, teníamos una situación donde es que las propias universidades estaban con crisis económica producto de la gratuidad en algunos casos, teníamos situaciones de conflicto respecto a la implementación de currículum en enseñanza media, teníamos tercero y cuarto medio nuevo currículum y no sabemos efectivamente, por supuesto esto redujo o afectó la implementación de ello, no sabemos tampoco cómo está ocurriendo, así que en ese sentido había muchas áreas donde que uno podía enfocarse en lo que es la educación chilena. Lo que sí es claro es que la crisis de desigualdad no ha mermado en forma importante, todo lo contrario, hay algunas áreas donde que se sigue exacerbando, que sigue habiendo un proceso de privatización y donde es que hay poderes fácticos que son capaces de bloquear en el fondo las transformaciones políticos sociales que se están pidiendo a la educación. Esos son como los contextos. Y un movimiento estudiantil, un movimiento docente, un movimiento de apoderados incluso que era muy fuerte, que venía en organización, venía creciendo y que al cual el estallido social, al cual la rebelión popular justamente del mes de octubre le dio aire para poder plantearse una educación para el nuevo país que estamos pensando. Perfecto, Mario. Estamos conversando con Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas. Recordamos a la gente que está en la transmisión en vivo, tanto en Instagram como en Facebook, que puede dejar sus preguntas, reflexiones o apreciaciones en las cajas correspondientes. Para seguir profundizando este escenario que tú planteas, Mario, que es súper interesante porque, claro, dialoga el tema de la educación con las movilizaciones, con problemas medulares. Es una vorágine, por así decirlo, constante que se vive durante la postdictadura en el caso que estamos señalando ahora. Pero pasó algo que fue la COVID-19, que viene como a trastocar como planteaba anteriormente, una enorme cantidad de dimensiones o esferas, por así decirlo, si se quiere ocupar ese concepto, de la sociedad. Entonces, usted como observatorio, y personalmente también, si quieres plantear alguna idea desde tu punto de vista, ¿qué elementos se han agudizado en el contexto de pandemia, de estos conceptos de crisis y desigualdad? Como que la pandemia, ¿en qué ha enfatizado o qué ha mostrado a todas luces? Sí, yo creo que aquí hay una pregunta que es súper interesante, o sea, es un tema muy interesante, porque ya hace tiempo que la UNESCO, que la OE, la ONU misma, han venido hablando de que nos encontraríamos en una cuarta revolución industrial, una cuarta revolución tecnológica industrial. Y que en ese proceso, por supuesto, lo central son las tecnologías, justamente de la información, lo que tiene que ver con las tecnologías de comunicación, etcétera. Y por supuesto que esta pandemia, uno de los aspectos que vino a exacerbar fue aquello, vino a mostrar en el fondo de que en la medida del encierro la única forma de conectividad es esta relación con las pantallas. Y eso dejó en evidencia algo que algunos investigadores, específicamente Luis Bonilla Molina, han señalado como un apagón pedagógico, un apagón educativo global. La idea justamente de que una gran cantidad de población no tenía acceso a las dimensiones mínimas para poder acceder a lo que era el sistema de educación propia de esta cuarta revolución industrial. Desde que personas que no tenían computadores, que no tenían acceso a las tecnologías, que no tenían acceso a Internet, o que en algunos lugares donde que directamente la de Internet no llega, o sea, que es tan real como eso. Además de eso, hay una segunda capa, esa es como la capa del hardware, por decirlo así, pero también está la capa de los software, ¿no? De la cantidad de cosas que uno tiene que conocer para poder hacer, por ejemplo, una investigación en Internet, para poder saber diferenciar qué es lo que es una buena página de una mala página, para poder saber seleccionar información, para poder saber
aprender cómo procesar la información y no simplemente tomarla y copiarla, etcétera. Bueno, eso también teníamos una cantidad de desarrollo, un desarrollo que era inadecuado, que era insuficiente. Y después, en último lugar, además de todo esto, tenemos todo lo que tiene que ver con dimensiones que son más propias de las culturas, que son más propias de las sociedades también, que no son menores cuando nosotros nos referimos al tema educativo. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, una de las cuestiones que dice justamente y que usa Bonilla Molina para referirse a que estamos viviendo una reingeniería social mundial, porque nos están cambiando las formas de vivir, nos están cambiando las formas de relacionarnos, nos están cambiando las formas de pensarnos a nosotros mismos incluso. Bueno, es muy interesante porque en Latinoamérica en particular, yo creo que el tema nos afecta mucho más por el tema de la relación que tenemos con el tema del roce, con el tema del afecto, con el tema del vínculo, con el encuentro, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo tanto tú como yo, que es, por ejemplo, tomar mate, que es una cuestión que implica, ¿no? El tema del compartir, el encuentro, el dialogar. Recuerdo mis experiencias en Argentina, el mate corría, ¿no? Cuando yo era niño y se iba cebando en conjunto. Bueno, ¿cómo eso se puede seguir manteniendo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el tema de la relación en torno a juntarse a ver un partido el día domingo, por ejemplo, en el caso de la gente que le gusta el fútbol? Un montón de cuestiones que son afectadas en términos de la convivencia, y eso por supuesto que también tiene una cantidad de dimensiones, una cantidad de efectos en términos emocionales, en términos de la comunicación, en términos del vínculo, en términos del tipo de relaciones, y ahí, claro, hay una dimensión infinita que nosotros ni siquiera alcanzamos a pensar, ni siquiera alcanzamos a concebir. Y por otra parte, ya en el ámbito propiamente educativo, por supuesto que la COVID vino a generar una crisis en términos de la educación muy profunda, porque se generó la discusión acerca de cuáles son las competencias, los saberes, los conocimientos, etcétera, que son necesarios en este nuevo contexto, porque eso es una problemática que no está resuelta. Tendemos a pensar que lo importante es transferir o traspasar contenido, y nos damos cuenta ahora de que los estudiantes pueden acceder a los contenidos en Internet sin tener que mediar un profesor. El problema está no en el acceso a los contenidos, sino en a qué hacemos con eso, para qué lo queremos esos contenidos, qué es lo que nos permiten reflexionar esos contenidos, hacia dónde se dirige en el fondo la relación entre estos conocimientos, estas experiencias que queremos relevar con el tipo de sociedad que estamos construyendo. Entonces, en ese sentido creo que es muy interesante porque nosotros, así como hemos vivido en el último año en el país, ¿cierto? O en estos últimos tiempos, hemos tenido dos eclipses, un primer eclipse que partió el año pasado y otro que sigue ahora. Bueno, nosotros también hemos vivido la experiencia de lo que es la COVID y lo que es el estallido social como una cuestión que vienen a complementarse, en el sentido de que han dejado muy en evidencia el tema de la desigualdad, han dejado muy en evidencia el tema de la impunidad también del poder, han evidenciado, ¿no?, estas problemáticas que la sociedad ya tenía claras, pero que habían sido muy invisibilizadas. Entonces, esto es interesante porque nos permite reflexionar también respecto de qué esperamos de la educación. Porque si hoy día tenemos claro de que un modelo de educación simplemente sustentado en el contenidismo y en pasarle una cantidad infinita de información a los estudiantes, en la práctica no es significativo, no les dice nada, no es interesante. También hemos descubierto otras cuestiones, muchos profesores cuentan, ¿no?, esto de las pantallas apagadas cuando están haciendo clase. O sea, hay un montón de dimensiones que no son solamente la dimensión más obvia de la crisis sanitaria, sino que también tienen que ver con aspectos socioemocionales también que están involucrados en la crisis del COVID. Estamos conversando con Mario Sobarzo, integrante e investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas. Aquí planteaste una diversidad de elementos que son súper importantes porque acerca en el sentir más profundo la educación finalmente, como que, claro, se rompe con esa idea antigua de que, y que mucha gente todavía como que la entiende como válida, de que la educación es simplemente el traspaso de conocimiento, un conocimiento como duro, no contextualizado, no situado, que no le haga sentido al estudiante. Entonces, claro, la pandemia viene a trastocar todas las dimensiones que planteas, enfatizando también en cómo los cabros y cabras quieren aprender, o para qué les sirve aprender, como que les lleva a esa pregunta, ¿qué estoy aprendiendo ahora? ¿Qué tan válido el conocimiento que estoy teniendo? Y ahí también afecta a la comunidad educativa, docentes, apoderado, apoderada, claro. Es como se trastoca una esfera enorme finalmente social que ya estaba en crisis antes de la crisis sanitaria. Claro. Y en esa misma línea, con lo que planteaste, ¿qué desafíos piensas que está dejando la crisis para la educación hoy en día en Chile? Yo creo que los desafíos son más que los que podemos nosotros incluso poder alcanzar a imaginarnos, ¿no? Porque, claro. Primero, una cuestión, como decía, a propósito de este debate que se está dando sobre el apagón
apagón educativo global, sabemos bien de que hoy día en el campo de los derechos educativos aparece, por ejemplo, todo el tema del acceso a las tecnologías digitales, por ejemplo. Eso era algo que si nosotros pensábamos hasta hace 2 años, un año, incluso hasta enero de este año, era una cuestión que todavía se podía seguir pateando, ¿no? Se podía seguir difiriendo en el tiempo porque no era tan urgente, pero hoy día ya es una urgencia, una cuestión que tenemos que tener en cuenta que a nuestros estudiantes del futuro van a tener que tener esas condiciones básicas, ¿no? De subsistencia. Pero también el hecho de que empieza a descomponerse o empieza a entrar en crisis aspectos que nosotros creíamos más o menos estables dentro del proceso educativo. Por ejemplo, aspectos como el hecho de el asignaturismo, que es una cuestión que entró en la educación chilena y en la educación mundial en general a partir de la influencia justamente de lo que fueron la pedagogía francesa en sus orígenes, la idea de que habían ciertos tipos de conocimiento que había que sistematizar y que tenían que ser enseñados por un profesor especialista. Y hoy día nos damos cuenta, por ejemplo, el Colegio de Profesores está proponiendo la idea de que pensemos en términos de nuclearización del currículum, es decir, que tomemos núcleos que sean comunes a diferentes asignaturas y que nosotros seamos capaces de analizarlo, de discutirlo, siempre en la conciencia de que es un problema y de que nosotros hoy día, con todo lo que podemos saber con respecto a la COVID, por ejemplo, incluso lo que desconocemos, lo que es el ámbito de las experiencias de incertidumbre son mucho más. Entonces, empezar a pensar justamente la educación desde condiciones de incertidumbre, desde el concepto de riesgo, por ejemplo, que es una idea que también había venido apareciendo ya hace bastante tiempo, lo había dicho justamente un sociólogo alemán, Ulrich Beck, cuando habla de la sociedad actual como una sociedad del riesgo, que está en constante riesgo. Bueno, hoy día lo vivimos, ¿no? El hecho de que tengamos más de 11.000, más casi 11.000 muertos reconocidos y otros tantos más sin reconocer, nos da cuenta de que el riesgo es una cuestión que es inherente a las sociedades contemporáneas a medida que el conocimiento, a medida que la ciencia, que la investigación, que la tecnología también avanza, se abren campos que históricamente, anteriormente no estaban ahí y no eran pensables. Entonces, esto es interesante porque la pedagogía, la educación está obligada a tener que pensar algo que no está viendo, porque es como si estuviéramos con una especie de biombo intermedio que no nos deja ver el futuro y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de imaginarnos cómo van a ser las necesidades para el año 2030, por ejemplo, pero sobre la base de informaciones, de conocimientos previos que traíamos y que quedaron muy desfasados cuando es que estalló la crisis, que quedaron muy en crisis cuando es que estalló la crisis. Por ejemplo, las tasas de deserción escolar, las tasas de deserción universitaria. Pasa en el caso de nosotros, no logramos cuantificar. Hoy día, por primera vez en muchos años, las universidades no alcanzaron a llenar la totalidad de sus cupos y quedaron más de 40.000 cupos sin llenar. Eso representa problemas económicos, por ejemplo, para algunas universidades. Representa también a futuro, por ejemplo, disponibilidad o carencia de profesionales en algunas áreas, etcétera. O sea, hay una cantidad de elementos que hacen el problema muy complejo y que hacen muy difícil imaginarnos cómo va a ser el resultado después de esto. Lo que sí tenemos claro, como digo, es que hay que garantizar condiciones materiales primero que todo, hay que empezar a pensar esta cuestión desde lo que es la formación de los nuevos docentes, de las nuevas y los nuevos docentes. No podemos seguir pensando que nuestros nuevos docentes van a volver a trabajar en un aula que sea simplemente presencial. Es posible que lo que quede de aquí va a ser una educación híbrida, o sea, una educación donde es que vamos a tener los dos formatos, el formato presencial y también el formato digital. Es posible también que haya un montón de elementos que queden superados del aula, que queden abandonados del aula, porque el aula es una institución que nació en el contexto justamente del siglo XIX y que ha tenido evoluciones, pero que en su lógica misma es bastante conservadora. Sigue conservando el elemento en general en Chile, de los estudiantes orientados hacia el profesor, sentados en fila, mirando de la espalda a sus compañeros. Bueno, si nosotros hoy día cuando vemos las pantallas vemos que estamos casi en un círculo, ¿por qué no traspasamos ese tipo de experiencias al aula, por ejemplo? ¿Por qué no empezamos a reflexionar sobre lo que significan el trabajar justamente con proyectos de investigación, con procesos investigativos, con talleres de tipo reflexivo, etcétera? Y ahí, por supuesto, hay toda una dimensión, por ejemplo, a propósito de la dimensión de lo que nosotros enseñamos, ¿no? De historia, de filosofía, que hacen muy relevante, porque esto nos permite entender dónde estamos situados. Si nosotros creemos que esto es simplemente una explosión que ocurrió de la nada, no entendemos que detrás traíamos una cantidad de factores que son muy relevantes y que eran los que nos permiten enfrentar la pandemia de un cierto modo o de otro. Por ejemplo, en un caso muy específico como el chileno, donde es que en forma natural las organizaciones populares, las organizaciones sociales se organizan para resolver los problemas del hambre, de la carencia de alimentos y crean
hoy es común, es algo que se creía que estaba olvidado en las organizaciones sociales. Bueno, muchos historiadores muestran justamente que las organizaciones sociales pareciera que de pronto se sumergen los conocimientos, pero que pasan 40 años y de pronto frente a un problema que es semejante al pasado, renace en forma casi como si fuera una de Fénix el conocimiento que estaba acumulado para atrás y que se creía que se había olvidado. Eso la historia oral lo sabe muy bien, ¿no? Entonces también es interesante esa experiencia de, por ejemplo, cómo se puede trabajar interdisciplinariamente en las asignaturas, cómo se puede reflexionar sobre el rol que cumple la escuela respecto de los lugares donde está situado, teniendo en cuenta además que hemos estado fuera de ella, qué ocurre con el aula, etcétera. Una cantidad de variables, como digo, que son muy amplias, ¿no? Mario, ahí para enfatizar un poco quizá en el concepto de habilidades pedagógicamente, porque claro, está el tema de los contenidos, pero aquí hay un foco que quizá no se está desarrollando con la educación online como se está desarrollando actualmente, como el tipo de educación que existe. ¿Qué sucede en ese proceso de las habilidades como el pensamiento crítico, que son fundamentales para el desarrollo de los estudiantes, o sea, de la sociedad en su conjunto? ¿Qué es lo que pasa con esa idea de habilidades? Bueno, yo creo que en ese aspecto, y justamente venía de una reunión de una de las mesas sociales para pensar justamente el tema de educación, la verdad es que no tenemos todavía respuesta respecto de ello. Sabemos de que las habilidades, por supuesto, de un cambio de revolución industrial son otras, ¿no? Por ejemplo, el paso de la primera revolución industrial, donde todo era una pura repetición de procesos y donde lo importante era justamente que el sujeto fuera casi como un robot en el sentido de repetir simplemente y hacerlo igual que el anterior operario, eso era lo más eficiente. Bueno, esas habilidades necesarias de ser repetitivo, de actuar como si fuera una máquina, la verdad es que de pronto hoy día ya no tienen ningún significado, no tienen ningún sentido, ya nadie está pidiendo eso, salvo en algún tipo de actividades muy repetitivas, pero en general eso no es lo típico, ¿no? Si alguien necesita una cosa como esta, la puede cambiar por un robot, por una máquina, por algo mucho más obvio. Entonces, bueno, si el paso de la primera revolución a la segunda revolución industrial implicó un cambio también de las habilidades, también esto nosotros nos va a implicar esos cambios. Yo creo que respecto de eso, y sin tener, por supuesto, una bola de cristal, porque esto no sabemos muy bien cómo va, pero creo que sí es central que entendamos que las habilidades propias de las tecnologías de la información son centrales en el tema de la educación. Por ejemplo, la capacidad de saber investigar o saber buscar información, el saber discernir qué información es una información adecuada, el saber contrastar fuentes, el saber analizar lo que están señalando en profundidad, etcétera. El saber también, argumentar respecto de por qué algunas cosas no parecen, etcétera. Y como digo, es muy interesante porque entonces aparece trastocado esta lógica que la tercera revolución industrial nos había instalado, que era la idea de que lo importante era la ciencia, la tecnología y las humanidades o las artes, todas estas dimensiones más humanistas, estéticas, habían quedado un poco fuera y no eran relevantes. Y nos damos cuenta hoy día de que hay toda una preocupación por el tema de la sensibilidad, por el tema de la emocionalidad, por el tema de la racionalidad, por el tema de la racionalidad comunicativa, las capacidades de comunicación de las personas, etcétera. Entonces, reaparece la importancia que tiene justamente la comunicación, que tiene que ver el tema de la expresión, que eran cuestiones que normalmente aparecían como si fueran obvias, como si fueran inherentes y que nadie necesitaba trabajarlas. Hoy día nos damos cuenta que nuestros estudiantes, por ejemplo, pueden trabajar sobre la base de la comunicación para entender por qué las pantallas negras no son buenas para poder, por ejemplo, desarrollar una buena aula, a pesar del respeto que uno puede tener justamente por lo que está ocurriendo en su casa o por las situaciones que puedan tener, pero que para los efectos del aula misma, para lo que es efecto de lo que es esta post-aula, entre comillas, la verdad es que no es útil ese mecanismo de trabajo. Entonces, hay un montón de factores que nosotros no podemos imaginarnos, pero que tienen que ver con habilidades que ya están hoy día y que las tienen muy claras cuando uno trabaja justamente en red. Sin ir más lejos, ¿no? Hace ya bastante tiempo, Eduardo de Bono, por ejemplo, cuando analizaba esto de los sombreros para pensar, ya se planteaba el hecho de cómo uno podía trabajar en este tipo de redes, siempre era la lógica de pensar en grupos de trabajo que estaban situados, pero por ejemplo hoy día lo podríamos aplicar en contextos como este. El otro día veía una conferencia de una profesora, Constanza Herrera, de la Universidad de Santiago, que ella
hacía hacer, por ejemplo, una especie de taller al comienzo de la actividad, justamente para el desarrollo de la emocionalidad, y ella hacía que pusiéramos cómo nos sentíamos dentro de nuestro estado en el Zoom. Entonces, aparte de nuestro nombre, aparecía al lado el estado, cómo yo estaba en ese momento, de forma tal de tener una conciencia de con quién estamos interactuando, por ejemplo. Con cosas que parecen muy nimias, ¿no? Pero que son tan relevantes cuando es que uno se encuentra mediado por la pantalla, que es como lo más parecido que podríamos imaginarnos a la experiencia de la pintura medieval a la pintura moderna, ¿no? Del paso a la pintura moderna, como Claro. que tenemos cuadritos así fijos y que no tienen perspectiva, porque cada uno está del tamaño que tiene que ver con la relación con su pantalla y que en el fondo se nos iguala. Entonces, de pronto estamos pensando cómo saltar a la perspectiva, cómo poder darle profundidad a esta aula que es la que acontece cuando es que estamos conectados por Internet. Eso es un salto no solamente en términos de materialidades, la perspectiva podían imaginársela cómo desarrollarla, es un cambio de mentalidad, y yo creo que eso es lo que está ocurriendo y que vemos en el fondo que o los jóvenes que son nativos digitales estaban tan imbuidos en esto que en el fondo también quedaron bastante anonadados con la experiencia, con la ruptura, porque era tan obvio que habían un montón de comportamientos que ellos dejaban para su vida cotidiana, su encuentro, y que ahora queda solamente mediado por los medios digitales y que los obliga a pensar qué es eso que está ahí. Y por otra parte, al revés, a nosotros que no lo somos, que no fuimos nativos digitales, que somos migrantes digitales, cómo nosotros empezamos a entender a estas nuevas generaciones también que se mueven como pues en el agua, ¿no? Dentro de lo que son las nuevas tecnologías. En ese sentido, los espacios de sociabilidad son súper importantes, porque se irrumpe, por ejemplo, espacios como el recreo, ¿cachai? Como que hay espacios que ya no, simplemente no existen, no son reducidos a pantallas como tú planteas. Por eso esa lógica del ejemplo que diste de la profesora igual permite como darle un poco más de humanidad, por así decirlo, como el sentir, aunque sea un gesto mínimo, y Claro. como que genera un bonus al clima educativo. Entonces es como la gente empieza a adaptarse en este posible educación híbrida, que más adelante me gustaría que pudiéramos conversar un poco más. Pero en este momento, además de agradecer nuevamente a la gente que está en la transmisión en vivo, eh, a nivel de propuestas un poco más concretas para afrontar la actual crisis. Por ejemplo, tú planteaste cosas de docencia, temáticas de docencia que se podría ir profundizando, temáticas materiales, me refiero como quizás infraestructura que pueda entregar algunos establecimientos, hablando de la educación media, básica, parvularia, quizás algo de la universitaria, como es muy amplio porque son educaciones de diferentes niveles y cada una tiene que ser contextualizada en sí misma para saber cómo abordarla. Pero a un nivel como más de propuestas concretas, si es que tú manejas o ustedes como observatorio tienen algunas nociones mínimas, lineamientos para avanzar en esto. Yo creo que, bueno, propuestas concretas podríamos decir, de tres niveles, ¿no? Está el nivel macro, que es necesario, por ejemplo, hoy día que ya que el Estado está considerando que el tema de la educación efectivamente parece que lo híbrido es lo que se nos viene, el cómo generar, por ejemplo, grandes redes, grandes cadenas nacionales de red, donde exista el Internet, por ejemplo, gratuito para todo el país, el dotar justamente de tecnologías a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, a los profesores, a las profesoras, ¿cómo se llama? Bueno, eso es un aspecto, como digo, de política pública material, que tiene que ver con un ámbito. Un segundo aspecto tiene que ver con el reflexionar, con el analizar cuáles son las competencias, por llamar de alguna forma, ¿no? Porque entender que es el lenguaje que utiliza justamente hoy día el Ministerio de Educación, cuáles son las competencias que se necesitan para el despliegue en este nuevo escenario en el cual nos encontramos. Y ahí yo creo que es central el escuchar fundamentalmente a las comunidades, porque las necesidades que se pueden tener en un lugar son muy distintas a las que pueden existir en otro. Lo que son los intereses, las formas de construir también comunidad escolar son muy distintas en un lugar que en otro. No sé, pienso, por ejemplo, que no es lo mismo en una situación como Santiago, donde es que los y las estudiantes tienen que viajar muchas veces hasta 1 hora para poder llegar a sus escuelas, a sus liceos, a lo que puede ser, por ejemplo, una región o un pueblo más pequeño, donde es que la posibilidad de ir a la escuela es caminando, donde es que uno puede efectivamente encontrarse con sus
compañeras y compañeros, donde es que puede haber una alternativa para poder hacer clases en otros lugares. Bueno, en las ciudades más grandes es más difícil ese tipo de cosas. Entonces, en estos casos yo creo que lo central es justamente escuchar a las comunidades educativas. Es el primer paso para poder también sacar una lógica un poco gerencial de la forma en que se administra el sistema educativo. Sabemos bien de que, por ejemplo, a niveles curriculares, los profesores y las profesoras han incidido muy poquito en lo que son las definiciones curriculares. La mayoría de las veces son instituciones técnicas nombradas por el Ministerio de Educación sobre la base a dedo directamente, donde es que se les pide que diseñen currículum. Y, por ejemplo, a propósito del tema de historia, ¿no? El tema de la sobredimensión de contenidos, que es una gran problemática de la historia, claro. Y que con los profesores de historia, los que sí trabajan en aula, les decían a los integrantes del ministerio o a las personas que estaban en el ministerio, oye, pero esta cuestión es prácticamente impracticable el poder trabajarla en tan poco tiempo, como puede ser un año. Muchas veces las autoridades no tienen conciencia de lo que es el tema de las horas de clase que no se hacen en las escuelas por diferentes motivos, por el acto cívico, y que generalmente tienden a coincidir los actos cívicos con ciertas asignaturas. Sí. Hay un montón de factores que son muy invisibles, ¿no?, para la estructura, y por lo tanto ahí hay un segundo nivel donde es que yo creo que es central. Y hay un tercer nivel que es un nivel más bien de índole subjetiva. Aquí lo pongo un énfasis fundamental porque creo de que estamos viviendo una transformación también de lo que son las formas de subjetividad. Eso es propio de todo cambio epocal, ¿no?, que cambian las formas de concebirse a sí mismo. Y por supuesto en este aspecto lo central es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención, porque también el poder reflexionar sobre qué aspectos de esas subjetividades tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones que son inherentes a vicios sociales, a contradicciones sociales, y que nosotros no queremos traerlos a la nueva etapa en la que estamos avanzando. Por ejemplo, el tema de el racismo, que es una cuestión que hoy día lo vivimos a propósito del ataque que sufrieron los comuneros mapuches que estaban en las municipalidades. Bueno, ¿cómo nosotros hoy día nos podemos hacer cargo de una situación de racismo que es histórica, es endémica de la sociedad chilena, pero que hoy día tiene dimensiones completamente impensadas, entendiendo justamente que estamos frente a un proceso constitucional, que estamos frente a un proceso de transformaciones políticas también producidos por el 18 de octubre, etcétera, que nos obligan a repensar estas dimensiones y ver cómo eliminamos, ¿no?, cómo logramos sacar de la educación elementos como el sexismo, elementos como el racismo, elementos como la segmentación de clase, que en algún momento es muy fuerte, y especialmente en los colegios más de élite, que vivían justamente esto como experiencias de exclusión a otros grupos, por ejemplo. Bueno, ¿cómo logramos esto para pensar en una sociedad distinta que sea más parecida a lo que son las movilizaciones del 18 de octubre y anteriores dejaron en evidencia, que han venido diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Ahí también el concepto del proyecto educativo nacional o plurinacional también es súper importante de considerar. Ahora que se avecina el proceso constituyente, todas estas temáticas que se han ido arrastrando durante la postdictadura, es súper importante avanzar en la construcción de la propuesta. Tenemos temáticas, por ejemplo, una educación no sexista, ¿cierto? El concepto de plurinación quizás que es necesario discutir. Es una enormidad de conceptos y de temáticas que es fundamental que se pueda discutir en los centros educativos, pero también en la educación cotidiana, por así decirlo, no necesariamente el aula, que es la finalidad igual de la educación formal, que no sea necesario tener quizá un establecimiento educacional para poder reflexionar. Eso es lo importante, como entregar la herramienta para poder desarrollar pensamiento crítico y todas las habilidades que hemos nombrado anteriormente. Hay una cosa que es muy importante en lo que tú dices, que hay que tener en cuenta que hay un proyecto educativo del mundo conservador, del mundo incluso reaccionario. Entonces, no es menor en lo que tú señalas cuando dices, bueno, tenemos que pensarnos en qué vamos a proponer en temas educativos. Hay que recordar que el gran hito respecto de esto es el año 71, justamente la Escuela Nacional Unificada, que nace de la organización de los docentes y de las comunidades educativas que se plantean un currículum que tenga que ver con las necesidades nacionales. Entonces, yo creo que en ese aspecto es muy importante porque es la única forma que tenemos de poder, por ejemplo, combatir
esta idea que ha sido central de los grupos conservadores en Chile, por ejemplo, de instalar la libertad educativa como el eje rector de lo que es el sistema educativo chileno, lo cual ha permitido que existan los proyectos más inverosímiles dentro de lo que es en temas educativos, pero también el hecho de la intervención de los colegios, de las escuelas, de los mismos sostenedores municipales a veces en intervenir, por ejemplo, en las clases respecto del lenguaje con el cual se hace clase. Recordemos que en la época en que la B era alcalde de la comuna de Providencia, se tenía prohibido los profesores de historia hablar de dictadura, tenían que hablar de pronunciamiento militar. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, entendemos que aquí la libertad educativa ha sido justamente una gran defensa de estos nichos de poder que tratan de reproducir ese discurso. Entonces, ¿cómo nosotros logramos plantear un modelo alternativo a eso? No es cualquier cosa, es una cuestión que es muy importante, porque si no nos vamos a encontrar que si empezamos a ponernos de acuerdo en la misma convención constituyente, si llega a haber una convención constituyente, vamos a estar en deuda, vamos a estar más atrás que lo que ha venido haciendo el mundo conservador, que tiene un pensamiento bastante claro, centros de estudio, tiene investigaciones, tiene investigadores dedicados a eso. Hay que recordar que el Centro de Estudios Públicos, que tiene un equipo dedicado al tema de educación, y el Centro de Estudios Públicos recibió varios de los grupos económicos más fuertes, le donaron 2 millones, 3 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un poder económico, de un poder medial que nosotros tenemos que prepararnos, y lo único que nos permite prepararnos es la organización, el hecho del conocimiento, del encuentro, de levantar propuestas comunes, de organizarnos y dialogar. Eso yo creo que es muy relevante. Son las batallas que hay que dar en todo este contexto. En la historia a veces se habla de batallas por la memoria. Aquí hay muchas batallas que tenemos que ir ganando. Es como un juego de ajedrez finalmente también. Tenemos que tener un buen fundamento, un buen argumento que nos permita avanzar, pero material y concretamente. Para ir ganando como ese terreno del que hemos estado hablando. Mario, para ir avanzando, ya llevamos poco más de media hora hablando. Se ha ido volando esta conversación. El gobierno durante, bueno, desde una semana incluso después de que empezó la COVID-19 en marzo, ya planteaba esta idea de qué iba a pasar con el retorno a clases presenciales. Y durante las últimas semanas, con este proceso de desconfinamiento que ha desarrollado el gobierno, ha tomado mayor auge aún. Vemos al ministro de Educación, Raúl Figueroa, en canales de comunicación. Ahora, el lunes comenzó a presentar en la Comisión de Educación del Senado el plan para que los colegios empiecen a tener sus clases presenciales. Ahí dio algunos ejemplos como Isla de Pascua, casos que son lejanos territorialmente, además de territorialmente, socialmente, porque tuvieron políticas diferentes también. Entonces se genera esta idea de que es necesario volver a clases presenciales. Ante este escenario, ¿qué reflexión pueden aportar desde el observatorio? ¿Qué otras formas o modos de educación quizás se pueden propulsar? Este concepto de educación híbrida, ahí podríamos como entrar a conversar. Claro, yo creo que, bueno, hay que tener en cuenta que un Estado tan moderno, con tanta organización como es el Estado de Israel, reconoce hace menos de 2 semanas atrás el error que cometió al hacer que los estudiantes volvieran a clase en este año. Hay que entender además de que ellos están en verano, o sea, no siquiera es que estemos en la misma situación, y que en verano se supone que el virus tiende a bajar por la radiación solar y porque no se distribuye tan fácilmente en el espacio público, etcétera. Y con todas esas condiciones, ellos reconocen que hubo una expansión gigantesca después de la reapertura de las escuelas. Entonces, si en el caso de un país tan moderno como es Israel, nosotros lo comparamos con nosotros, la verdad es que las expectativas respecto de un regreso a clase, si hemos tenido malas experiencias con lo que ocurrió durante los meses de marzo, abril fundamentalmente, no podemos ni siquiera llegar a imaginarnos lo que podría ser el hecho de un retorno de buenas a primeras. Además, sabiendo que nosotros no tenemos la cultura escolar que puede existir en otros lugares donde es que los estudiantes, por ejemplo, tienen muy incorporado el tema de llevar sus útiles escolares, por ejemplo, etcétera. Aquí hay una cultura escolar que es bastante más caótica en ese sentido, entonces dudo que vaya a poder funcionar no solamente por parte de los estudiantes, sino también, por ejemplo, por parte de las autoridades de los colegios o de las autoridades
municipales, por ejemplo, hasta hace poquito antes de salir de la pandemia, salir de la cuarentena, los colegios no tenían jabón muchas veces, no tenían a veces papel higiénico en los baños. ¿Cómo podríamos esperar que realmente vaya a haber las condiciones suficientes como para que el desconfinamiento sea seguro? La verdad es que hay todas las razones para dudar. En ese contexto, por supuesto que la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se está perdiendo con el hecho de que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes estén en las casas? Claro que hay una crisis, la UNESCO ha llamado la atención justamente con respecto a eso, de que ha dejado justamente a los jóvenes, a las jóvenes, a los niños, a las niñas más pobres, los ha dejado más atrás, porque los colegios particulares pagados han seguido teniendo muchas veces clases, han implementado otros mecanismos, sus estudiantes tienen efectivamente un lugar donde poder conectarse, tienen internet, tienen la posibilidad de tener una señal de internet que sirva para 2 o 3 personas en la casa, que es lo que no ocurre muchas veces en otros lugares, etcétera. Pero, como se llama, en ese sentido, la brecha, por supuesto, lejos de ir disminuyendo, se ha acrecentado como esta. Entonces, la gran pregunta es, bueno, por eso decía al principio, ¿qué esperamos de este sistema educativo? ¿Qué esperamos de nuestro sistema educativo para el tipo de sociedad que queremos construir? Y ahí yo creo que hay un fenómeno que es previo al tema educacional, y es que creo que Chile, y en general en el mundo entero, producto de este cambio tecnológico, hay una potencialidad de la fuerza de trabajo, de la fuerza cognitiva, capaz de expandir lo que son los procesos justamente de organización, los procesos de conocimiento. Entre otras cosas, una de las cuestiones características de la cuarta revolución industrial es, por ejemplo, el trabajo en red. Bueno, nosotros vemos que la sociedad chilena ha venido siendo capaz de crear organizaciones y de coordinaciones de trabajo en red. Nosotros hoy día podríamos aprovechar esas experiencias. Y bueno, ponía el ejemplo de las ollas comunes, pero también, por ejemplo, a propósito de algo que llamaban la atención el año pasado, el 25 de octubre es una de las marchas, una de las concentraciones más multitudinarias que se han hecho en Chile, en diferentes lugares del país, y resulta que la gran pregunta es quién la convocó, por ejemplo. Bueno, eso demuestra en el fondo de que ha habido un proceso de transformación también de las formas de organización. Y creo que en ese sentido la educación, bueno, primero que tenemos que tener claro de que cuando vamos a volver con educación híbrida, es decir, vamos a tener una experiencia de probablemente algunos accesos al aula con menor cantidad de horas, probablemente incluso el Ministerio liberó para el segundo semestre a que algunas asignaturas puedan ser sacadas del currículum obligatorio y se puedan reducir a las más necesarias. Por supuesto sabemos que eso va a ser castellano, matemáticas fundamentalmente, quizás historia, alguna ciencia, pero eso es obviamente una pérdida para otras asignaturas, por una parte, y por otra parte también respecto de el tipo de concepción de lo que es el currículum, ¿no? ¿Para qué queremos el desarrollo curricular? Todos entendemos, claro, aprender castellano es fundamental porque es central para la comunicación, para la lectura, para todo. O sea, no hay ninguna dimensión que no se pueda trabajar con el lenguaje, pero si no hay lenguaje no se puede trabajar. Pero de ahí a pensar justamente qué podemos ir haciendo, yo creo que vamos a ir probando en el camino, vamos a ir haciendo un proceso. Y por eso es tan importante, como soy majadero, disculpen esto que digo, pero está bien. la organización, ¿no? Porque si no, nos van a dar soluciones y nos van a dar respuestas que van a venir desde arriba. Y eso es el gran peligro, ese es el gran temor que a mí me da, que justamente vuelva a suceder lo que siempre ha sucedido en Chile, que igual que el año 25, cuando es que se discute justamente la primera ley de educación, la segunda ley de educación primaria, sí. Y finalmente los profesores se organizan, presentan una ley que es muy moderna para su época, pero viene justamente el gobierno de Alessandri y hace una cosa que no tiene nada que ver con lo que los profesores habían planteado, le quita todas las aristas más conflictivas justamente a lo que ellos proponían y se queda con un proyecto muy minimizado con respecto a lo que era esto. Entonces, de eso va a depender justamente el hecho del tipo de currículum que nosotros vamos a ir construyendo, y creo que en esto, insisto, no es que haya alguien que tenga más claridad, porque estamos todos en el mismo tipo todos tenemos el mismo velo frente a nosotros de qué es lo que está sucediendo. Nadie tiene aquí una bolita de cristal para saber cómo viene la mano, ¿no? Y cómo va a seguir evolucionando el sistema. Hartos elementos plantea Mario que son súper importantes. Nosotros sabemos que es un tema súper extenso y profundo, por eso esta instancia es una invitación para poder discutir en los diferentes espacios en los que nos vayamos desarrollando, en la misma casa, con la familia, como también en los espacios de trabajo, este tema de la educación que es súper importante. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que nos dejaron en Instagram, el usuario Acefalea se llama. La pregunta es que si se debería haber cerrado el año escolar al comienzo de la pandemia. Es como un debate que
que se dio antes, pero no se tomó como mucho en cuenta. No sé si es que nos puedes entregar algún elemento según tu criterio. Yo, es una excelente pregunta, porque además, bueno, la gran pregunta es más bien, ¿qué vamos a hacer con aquellos estudiantes, por ejemplo, que no han asistido a clase? Porque nosotros podríamos cerrar hoy día el año escolar y asumir de que efectivamente es un año especial y que los aprendizajes no fueron todos los que se quería, que el trabajo no fue todo lo intenso que se quería, pero por supuesto también hay que entender, y esto, fíjate que por eso ponía el elemento de la emocionalidad. Yo he escuchado a estudiantes universitarios, a estudiantes escolares, a colegas, a personas, incluso adultos, ¿no? Adultos mayores, que te dicen, oye, hoy día no me quise levantar, y la verdad es que me quedé en cama todo el día porque no tenía ganas, porque estaba desmotivado, porque me tiene mal esta situación del encierro, el no ver a la gente, etcétera. Entonces, en ese contexto, que nosotros le estemos pidiendo a los chiquillos, a las chiquillas, decir, oye, lo que tienen que ustedes aprender es esto, parece absolutamente irrelevante. Es como que uno diría, lo primero, lo más importante es sobrevivir, ¿no? Y vivir, el poder ver, por ejemplo, yo partiría por una cuestión tan básica como el preguntar qué es aquello que más le preocupa a la gente que ha perdido en estos días. Y probablemente nos sorprendería mucho porque si bien es cierto que la experiencia de perder el trabajo o perder un mecanismo de financiamiento económico es una situación apremiante, pero probablemente nos sorprendería saber de que, por ejemplo, la gente lo que más extraña es el vínculo con sus seres queridos y el poder convivir con ellos, y que a lo mejor eso es para ellos algo más preocupante que lo que puede llegar a ser el aspecto material. A lo mejor el hecho de lo que la cantidad de aprendizajes que nuestros estudiantes pueden haber tenido en este tiempo también. Nosotros tendemos a imaginar que los estudiantes no han aprendido nada, pero lo cierto es que los chiquillos han hecho otras cosas, han aprendido otras cosas, han visto películas, han escuchado música, han accedido a toda una cantidad de dimensiones que nosotros no podemos tampoco desmerecer. Y ese aspecto del conocimiento, ese aspecto del aprendizaje, aquí cito a Paulo Freire, ¿no? Es imposible no aprender, todos aprendemos en cada una hora, estamos aprendiendo cosas nuevas siempre. Entonces, si estamos aprendiendo cosas nuevas, bueno, ¿cómo no le sacamos partido a esos aprendizajes que nuestros estudiantes tuvieron, a esas experiencias que vivieron, a recuperar lo que fueron sus experiencias de cómo vivieron la pandemia? Por ejemplo, hoy día la profesora Olga Grau decía, y también la profesora Ana Arévalo de la Universidad de Chile señalaban la importancia, por ejemplo, de construir narrativas de estudiantes, de profesores, sobre cómo han vivido esta experiencia de la pandemia, qué ha significado para ellos el hecho de la experiencia de conectarse por estas vías de las tecnologías digitales, cómo han vivido la experiencia de tener que hacer un trabajo, una tarea, qué asignaturas los motivan a hacer alguna actividad y otras que efectivamente no les causan ningún compromiso, qué es lo que ocurre cuando es que un estudiante, una estudiante le pasa algo con una asignatura, con un trabajo, con una actividad, con un aprendizaje, con algo que un artículo que le compartimos muchas veces, una conferencia que fue súper interesante. Hay tantas cosas, ¿no? Lo interesante es que la pandemia ha dejado en evidencia estas contradicciones, pero también nos ha permitido, por ejemplo, acceder a poder escuchar conferencias de autores que nosotros no podríamos ver porque no podían venir antes acá, o nos ha permitido, por ejemplo, descubrir a lo mejor a alguien, un museo, o conocer que existen dimensiones del conocimiento que antes no se había imaginado. Hay tantos elementos que hoy día están en la red y que en alguna medida nosotros podemos decir, también podemos incentivar a nuestros estudiantes, o nosotros mismos a abrirnos a estos nuevos conocimientos, y a lo mejor cuando volvamos, lo que tenemos que hacer es dedicar un tiempo importante en nuestras clases a recuperar esa información, a recuperar esa memoria, a recuperar sus experiencias, a construir desde ahí. Y a lo mejor desde ahí, el hecho de decir, bueno, cerremos el año escolar porque un año perdido, a lo mejor no es tan perdido, y a lo mejor el año escolar no es que se abra o se cierre, sino que es un proceso continuo que está ocurriendo justamente hoy día, y que nosotros lo que pasa es que no tenemos control sobre él, pero que está ocurriendo. Entonces, no salgamos un poco de las estructuras rígidas que nos quiere instalar la burocracia, porque lo interesante de esto es que la burocracia, también hay que recordarlo, es un constructo histórico que nace para resolver una crisis que tenía que ver con la desaparición del mundo medieval y del sistema feudal. Entonces, cuando es que nosotros tendemos a naturalizar, por ejemplo, que la burocracia es la que tiene que tomar las decisiones sobre los resultados de lo que viene, lo que hacemos es naturalizar un momento histórico, una cristalización de un proceso histórico, sin entender de que a lo mejor lo que viene de aquí es algo tan nuevo como en su momento fue la burocracia respecto al sistema estamental medieval, y que a lo mejor lo que nosotros vamos a ver nacer es un sistema de organizaciones sociales en red, un sistema de vinculaciones de organizaciones que tienen trabajo territorial, pero que son capaces de coordinarse a nivel nacional, a nivel internacional, etcétera. O sea, son
infinita cantidad de variables que nos permiten a nosotros pensar y nos permiten reflexionar sin las cortapisas que teníamos anteriormente, porque la tecnología nos ha abierto perspectiva. Y aquí tengo un pequeño comentario, ¿no? Que cuando Marx analiza los procesos de la forma en la cual las tecnologías transforman las culturas, transforman las formaciones sociales, como lo llama él, que son los resultados de los productos económicos, de los sistemas económicos, se da cuenta que, por ejemplo, una transformación tecnológica puede tener resultados en términos tan mínimos como puede ser el aspecto militar. Por ejemplo, cómo yo selecciono a los que van a tener que administrar las armas. En algún momento se dan cuenta que el desarrollo de las tecnologías mecánicas obligan a que alguien tenga conocimiento de lectoescritura, porque si no, no puede manejar un cañón, por ejemplo. Como esto, que son cuestiones que parecen tan ajenas al tema de la transformación sociocultural, parece tan ajeno al aspecto militar, y sin embargo tienen sus resultados en lo que son el tipo de soldado que formamos, el tipo de estudiante que formamos, el tipo de profesor que formamos, etcétera. O sea, todos los aspectos de la vida se ven transformados por efecto del cambio tecnológico. Y yo creo que eso es lo terrible, porque en el fondo el cambio tecnológico también nos puede pasar por arriba. Conozco muchas experiencias de gente que queda desfasado y que no es capaz de acceder a nuevas tecnologías. Sin ir más lejos, justamente las personas mayores que son nativos, que son migrantes digitales, les cuesta mucho el acceder a las tecnologías, por ejemplo. No es que no lo hagan, no es que estén imposibilitados, pero tienen más dificultades que alguien que nació con nativo digital. Entonces ahí hay cuestiones que son muy amplias de poder reflexionar. Y yo no pensaría en un año perdido, y creo todo lo contrario, que lo que nos va a sorprender es la cantidad de cosas que nuestros estudiantes hicieron en ese tiempo. Eso va a ser una gran sorpresa. Perfecto, Mario. Estamos llegando ya al término de esta grata conversación sobre crisis y desigualdad en la educación. Más que respuestas, aquí siempre hay hartas preguntas que es importante que reflexionemos. Pues la invitación siempre del ámbito educativo. Agradecemos a la gente que estuvo en la transmisión en vivo acompañándonos con sus comentarios, como también a la gente que va a escuchar esto en los diferentes formatos, tanto YouTube, Spotify, Instagram TV, o esta misma transmisión por Facebook en algún momento. Puede ser hoy día, mañana o en cualquier momento, mientras existan las plataformas, Mario. Algo para cerrar, ¿quieres dejar alguna invitación, alguna idea a reforzar, algún proyecto que quiera dar a conocer? Mira, yo quiero hacer una invitación en particular para este viernes 14, va a haber una actividad justamente que hacemos en la Universidad de Santiago. Yo también trabajo en la Universidad de Santiago y tenemos invitado a un filósofo argentino que se llama Darío Stanraiser, y que vamos a discutir justamente sobre el tema de la educación post-aula. Él tiene una tesis justamente de que hoy día lo que estaría en crisis es la aula tradicional y que hay nuevas discusiones respecto a este tema en educación. Darío tiene una larga trayectoria en temas de desarrollo justamente de programas para televisión en filosofía. Es el creador de un programa que se llamaba Mentira la Verdad y que tuvo grandes implicancias porque fueron filosóficas accesibles para estudiantes secundarios. Entonces, eso es una invitación. Y la otra, también lo conversábamos al principio, nosotros también tenemos un programa en OPECH que se llama Alerta Educativa, dejarlos invitados, pueden buscarlo, Alerta Educativa OPECH o Centro Alerta también, y van a encontrarse con que hemos hecho 11 temporadas de programas de radio, tenemos más de casi 307 programas, si no me equivoco, que han abordado diferentes temáticas. Y bueno, en el último tiempo también hemos estado discutiendo sobre temáticas en el ámbito de la educación y el impacto de la pandemia a nivel global, y por supuesto también el tema de la rebelión, la revolución popular que ocurrió el 18 de octubre, que se inició el 18 de octubre. Así que ahí dejar los invitados a escuchar esos programas y a la invitación para este día viernes, si es que alguien quiere conectarse a esta actividad que está en la Universidad de Santiago. Perfecto, Mario. Muchas gracias por esta grata conversación. Estuvimos conversando con Mario Sobarzo, integrante e investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, sobre crisis y desigualdad en la educación. Una temática que, reiteramos, siempre hay que profundizarla y la invitación es esa. Así que muchas gracias, Mario, y muchas gracias a la gente que nos acompañó, y nos vemos próximamente en una edición nueva de Resumen en Vivo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Vale, gracias.